Los años luz, de Italo Calvino. Cuanto más distante una galaxia, más velozmente se aleja de nosotros. Una galaxia que se encontrara a 10 millares de millones de años luz de nosotros tendría una velocidad de fuga igual a la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Las casi estrellas descubiertas recientemente estarían ya cerca de este umbral. Una noche, como de costumbre, observaba el cielo con mi telescopio. Noté que desde una galaxia a 100 millones de años luz de distancia sobresalía un cartel. Decía: "Te he visto". Hice rápidamente el cálculo. La luz de la galaxia había empleado 100 millones de años para alcanzarme, y como desde allá arriba veían lo que sucedía aquí con 100 millones de años de retraso, el momento en que me habían visto debía remontarse a 200 millones de años. Aún antes de verificar en mi agenda para saber qué había hecho aquel día, me asaltó un presentimiento terrible. Justo 200 millones de años antes, ni un día más ni un día menos, me había sucedido algo que siempre había tratado de ocultar. Esperaba que con el tiempo el episodio quedara completamente olvidado. Contrastaba netamente, por lo menos así me parecía, con mi comportamiento habitual de antes y después de esa fecha, de manera que si alguna vez alguien hubiera intentado sacar a relucir aquella historia, estaba dispuesto a desmentirlo con toda tranquilidad, y no solo porque le hubiera resultado imposible aducir pruebas, sino también porque un hecho determinado por azares tan excepcionales, aun en caso de ser verificado, era tan poco probable que podía de buena fe ser considerado no verdadero incluso por mí mismo. Y en cambio, desde un lejano cuerpo celeste alguien me había visto y la historia volvía a salir a la luz justo ahora. Naturalmente estaba en condiciones de explicar todo lo que había sucedido y cómo había podido suceder y hacer comprensible, si no del todo justificable, mi manera de obrar. Pensé en responder enseguida, también yo con un cartel empleando una fórmula defensiva, como "déjenme que les explique", o si no, "hubiera querido verlos en mi lugar". Pero esto no habría bastado y la explicación habría sido demasiado larga para una inscripción sin sintética que resultase legible a tanta distancia. Y sobre todo, debía estar atento a no dar un paso en falso, o sea, a no subrayar con una explícita admisión mía aquello a lo cual el "te he visto" se limitaba a aludir. En una palabra, antes de dejarme sacar una declaración cualquiera, tendría que saber exactamente qué habían visto desde esa galaxia y qué no. Y para eso no había más que preguntarlo con un cartel del tipo: "¿Pero has visto todo o apenas un poco?". O bien: "Veamos si dice la verdad. ¿Qué hacía?". Y después esperar el tiempo necesario para que desde allá vieran mi letrero y el tiempo igualmente largo para que yo viese la respuesta de ellos y pudiera proceder a las necesarias rectificaciones. El conjunto habría llevado otros 200 millones de años, incluso algunos millones de años más, porque mientras las imágenes iban y venían a la velocidad de la luz, las galaxias seguían alejándose entre sí, y ahora aquella constelación ya no estaba donde yo la veía, sino un poco más allá, y la imagen de mi cartel debía de correrles detrás. En fin, era un sistema lento, que me hubiera obligado a discutir repetidamente más de 400 millones de años después de sucedidos acontecimientos que hubiera querido hacer olvidar en el tiempo más breve posible. La mejor línea de conducta que se me presentaba era hacer como si nada, minimizar el alcance de lo que podían haber llegado a saber. Por eso me apresuré a exponer bien a la vista un cartel que decía simplemente: "¿Y qué hay con eso?". Si los de la galaxia habían creído ponerme en aprietos con su "te he visto", mi calma los desconcertaría y se convencerían de que no era cosa de demorarse en ese episodio. Si en cambio no tenían a mano muchos elementos en mi contra, una expresión indeterminada como "¿y qué hay con eso?" serviría de cauto sondeo de la extensión que cabía dar a la afirmación "te he visto". La distancia que nos separaba de su muelle de los 100 millones de años luz hacía 1.000.000 de siglos que la galaxia había zarpado adentrándose en la oscuridad. Haría quizá menos evidente que mi "¿y qué hay con eso?" replicaba al "te he visto" de 200 millones de años atrás,
Pero no me pareció oportuno incluir en el cartel referencias más explícitas, porque si la memoria de aquella jornada, pasados 3 millones de siglos, se había ido oscureciendo, no quería ser justamente yo el que la refrescara. En el fondo, la opinión que podían haberse formado de mí en aquella particular ocasión no debía preocuparme excesivamente. Los hechos de mi vida, los que se habían sucedido desde aquel día en adelante, durante años y siglos y milenios, hablaban por lo menos la gran mayoría en mi favor. Por lo tanto, no tenía más que dejar hablar a los hechos. Si desde aquel lejano cuerpo celeste habían visto lo que yo hiciera un día de 200 millones de años atrás, me habrían visto también al día siguiente y al otro, y habrían modificado poco a poco la opinión negativa que de mí podían haberse formado juzgando precipitadamente a base de un episodio aislado. Más aún, bastaba que pensar en el número de años que había pasado desde el te he visto para convencerme de que aquella mala impresión hacía tiempo ya se había borrado, sustituyéndola una valoración probablemente positiva y por lo tanto más concorde con la realidad. Pero esta certeza racional no bastaba para darme respiro. Mientras no tuviera la prueba de un cambio de opinión en mi favor, me duraría la desazón de haber sido sorprendido en una situación incómoda e identificado con ella, clavado allí. Ustedes dirán que bien podía importárseme un bledo de lo que pensaban de mí algunos habitantes desconocidos de una constelación aislada. En realidad, lo que me preocupaba no era la sospecha de que las consecuencias de haber sido visto por ellos podían no tener límites. En torno a aquella galaxia había muchas otras, algunas de un radio inferior a 100 millones de años luz, con observadores que tenían los ojos bien abiertos. El cartel "Te he visto", antes de que yo lograse divisarlo, lo habían leído seguramente habitantes de otros cuerpos celestes, y lo mismo habría ocurrido después en las constelaciones cada vez más distantes. Aunque ninguno pudiera saber con precisión a qué situación específica aquel "te he visto" se refería, esa indeterminación no habría pesado para nada en mi favor. Es más, como la gente está siempre dispuesta a dar crédito a las peores conjeturas, lo que de mí podía haber sido efectivamente visto a 100 millones de años luz de distancia era en el fondo cosa de nada en comparación con todo lo que en otro lugar se podía imaginar que había sido visto. La mala impresión que podía haber dejado durante aquella momentánea indelicadeza de 2 millones de siglos atrás se agigantaba, pues, y se multiplicaba refractándose a través de las galaxias, y no me era posible desmentirla sin empeorar la situación, dado que, no sabiendo a qué extremas deducciones calumniosas podían haber llegado los que me habían visto directamente, no tenía idea de por dónde empezar y dónde terminar mis desmentidos. En este estado de ánimo seguía todas las noches, mirando en torno con el telescopio, y al cabo de 2 noches me di cuenta de que también en una galaxia situada a 100 millones de años luz y un día, habían puesto el cartel "Te he visto". No cabía duda de que también ellos se referían a aquella vez. Lo que siempre había tratado de esconder había sido descubierto no desde un cuerpo celeste solamente, sino también desde otro, situado en una zona completamente distinta del espacio, y desde otros más. En las noches siguientes continué viendo nuevos carteles con el "Te he visto", que se levantaban en nuevas constelaciones. Calculando los años luz, resultaba que la vez que me habían visto era simplemente aquella. A cada uno de los "te he visto" yo contestaba con carteles teñidos de una desdeñosa indiferencia, como "ah, sí, mucho gusto", o si no, "por lo que me importa", o también de una insolencia casi provocativa, como "tants pis", o bien "cucú, soy yo", pero siempre manteniéndome en guardia. Por más que la lógica de los hechos me hacía mirar el futuro con razonable optimismo, la convergencia de todos aquellos "te he visto" en un único punto de mi vida, convergencia seguramente fortuita debido a particulares condiciones de visibilidad interestelar, única excepción, un cuerpo celeste en el cual, siempre correspondiendo a aquella misma fecha, apareció un cartel "no se ve ni medio", que me ponía como sobre ascuas. Era como si en el espacio que contenía todas las galaxias la imagen de lo que había hecho aquel día se proyectara en el interior de una esfera que se dilataba continuamente a la velocidad de la luz. Los observadores de los cuerpos celestes que iban entrando en el radio de la esfera estaban en condiciones de ver lo que había sucedido.
A su vez, podía considerarse que cada uno de estos observadores estaba en el centro de una esfera que se dilataba también a la velocidad de la luz, proyectando todo alrededor la inscripción «Te he visto» de sus carteles. Al mismo tiempo, todos estos cuerpos celestes formaban parte de galaxias que se alejaban una de otra en el espacio a velocidad proporcional a la distancia, y cada observador que daba muestras de haber recibido un mensaje antes de poder recibir el segundo, se había alejado ya en el espacio a una velocidad cada vez mayor. En cierto momento, las galaxias más lejanas que me habían visto, o que habían visto el cartel «Te he visto», o que habían visto el cartel «He visto el te he visto», de una un poco más allá, llegarían al umbral de los 10 millares de millones de años luz, pasado el cual se alejarían a 300 kilómetros por segundo, es decir, más veloces que la luz, y ninguna imagen podría alcanzarlas más. Había, pues, el riesgo de que se quedaran con su provisional opinión equivocada sobre mí, que desde aquel momento se volvería definitiva, no rectificable, inapelable y por eso, en cierto sentido, justa, esto es, correspondiente a la verdad. Era, pues, indispensable que cuanto antes se aclarara el equívoco, y para aclararlo podía confiar en una sola cosa, que después de aquella vez hubiera sido visto otras veces en que daba de mí una imagen completamente distinta, es decir, no tenía dudas al respecto, la verdadera imagen de mí que debía tenerse presente. Ocasiones en el curso de los últimos 200 millones de años no me habían faltado, y me hubiera bastado una sola muy clara para no crear confusiones. Por ejemplo, recordaba un día durante el cual había sido realmente yo mismo, esto es, yo mismo de la manera en que quería que los otros me vieran. Ese día calculé rápidamente, había sido hacía justo 100 millones de años luz. Por lo tanto, desde la galaxia situada a 100 millones de años luz, me estaban viendo justo ahora, en esa situación tan halagadora para mi prestigio, y la opinión de aquellos sobre mí seguramente iba cambiando, corrigiendo e incluso desmintiendo la primera fugaz impresión. Justo ahora o casi, porque en ese momento la distancia que nos separaba debía ser no ya de 100 millones de años luz, sino de 101 por lo menos. En consecuencia, no tenía más que esperar un número igual de años para dar tiempo a que la luz de allí llegara aquí. La fecha exacta en que ocurriría fue calculada enseguida, teniendo en cuenta incluso la constante de Hubble, y conocería entonces su reacción. El que hubiera logrado verme en el momento X, con mayor razón, me habría visto en el momento Y, y como mi imagen en Y era mucho más persuasiva que la de X, diré más, sugestiva, de esas que una vez vistas no se olvidan nunca. Y en Y sería recordado, mientras cuanto de mí había sido visto en X se olvidaría inmediatamente, se borraría, quizá después de haberlo traído fugazmente a la memoria, a modo de despedida, como para decir, piensen, a alguien que es como Y puede ocurrir que se lo vea como X, y creer que sea realmente como X, cuando es evidente que es absolutamente como Y. Casi me alegraba de la cantidad de te he visto que aparecían alrededor, porque era señal de que yo había despertado la atención, y por lo tanto no se les escaparía mi jornada más luminosa. Esta tendría, es decir, ya estaba teniendo, sin yo saberlo, una resonancia mucho más amplia, limitada a un determinado ambiente y, además debo admitirlo, más bien periférico, que la que ahora, en mi modestia, me esperaba. Es necesario además considerar también los cuerpos celestes de los cuales, por desatención o por mala ubicación, no me habían visto a mí, sino tan solo un cartel te he visto en las cercanías, y donde habían expuesto también sus carteles con la inscripción parece que te han visto, o si no, desde allí sí que te han visto. Expresiones en las que se sentía traslucir ya curiosidad, ya sarcasmo. También allí había ojos clavados en mí que, justamente por haberse perdido una ocasión, no dejarían escapar la segunda, y teniendo de X solo una noticia indirecta y conjetural, estarían aún más dispuestos a aceptar a Y como la única verdadera realidad que me concerniese. Así el eco del momento, y se propagaría a través del tiempo y del espacio. Llegaría a las galaxias más lejanas y más veloces, y éstas se sustraerían a toda imagen ulterior, corriendo los 300.000 kilómetros por hora de la luz y llevando de mí aquella imagen en adelante definitiva, más allá del tiempo y del espacio, convertida en la verdad que contiene en su esfera,
de radio ilimitado todas las otras esferas parciales y contradictorias. 100 de millones de siglos no son al fin una eternidad, pero a mí me parecía que no pasaban nunca. Finalmente llega la buena noche. El telescopio ya lo había apuntado hacía rato en dirección de aquella galaxia de la primera vez. Acerco el ojo derecho al ocular con el párpado entrecerrado, levanto despacio el párpado. Ahí está la constelación encuadrada perfectamente. Hay un cartel plantado en el medio. No se lee bien. Enfoco correctamente. Dice tra-la-la-la. Solamente eso. Tra-la-la-la. En el momento en que yo expresaba la esencia de mi personalidad con palmaria evidencia y sin riesgo de equívocos, en el momento en que daba la clave para interpretar todos los gestos de mi vida pasada y futura y para extraer un juicio general y ecuánime, el que tenía no solo la posibilidad sino también la obligación moral de observar cuanto yo hacía y de tomar nota, ¿qué había visto? Ni gota. No se había dado cuenta de nada, no había notado nada de particular. Descubrir que una parte tan grande de mi reputación estaba a merced de un tipo tan poco de fiar me dejó postrado. Aquella prueba de quién era yo, que por las muchas circunstancias favorables que la habían acompañado podía considerar irrepetible, había pasado así, inobservada, desperdiciada, definitivamente perdida para toda una zona del universo solo por aquel señor, porque aquel señor se había permitido sus 5 minutos de distracción, de vaguedad, digamos también de irresponsabilidad, papando moscas como un estúpido, quizá en la euforia del que ha bebido un vaso de más, y en su cartel no había encontrado nada mejor que escribir signos sin sentido, quizá el tema tonto que estaba silbando, olvidado de sus obligaciones, tra-la-la-la. Un solo pensamiento me consolaba un poco. En las otras galaxias no habrían faltado observadores más diligentes. Nunca como en aquel momento me dio satisfacción el gran número de espectadores que el viejo episodio lamentable había tenido y que estarían dispuestos ahora a reparar en la novedad de la situación. Me acerqué de nuevo al telescopio, todas las noches. Una galaxia a la distancia justa se me apareció unas noches después en todo su esplendor. El cartel estaba ahí, y con esta frase: «¿Te has puesto la camiseta de lana?». Con lágrimas en los ojos me devané los sesos para encontrar una explicación. Quizá en aquel lugar, con el paso de los años, habían perfeccionado tanto los telescopios que se divertían en observar los detalles más insignificantes, la camiseta que uno tenía puesta, si era de lana o de algodón, y todo lo demás no les importaba nada, no se fijaban siquiera. Y de mi honrosa acción, de mi acción, digámoslo, magnánima y generosa, no habían retenido otro elemento que mi camiseta de lana. Excelente camiseta, no se puede negar. Quizá en otro momento no me hubiera desagradado que se fijaran en ella, pero no entonces, no entonces. Con todo, había tantos otros testimonios que me aguardaban, era natural que en el montón alguno faltara. Yo no era de los que pierden la calma por tan poca cosa. En efecto, desde una galaxia un poco más allá tuve finalmente la prueba de que alguien había visto perfectamente cómo me había comportado y daba la valoración justa, es decir, entusiasta. En realidad el cartel decía: «Ese fulano sí que es de ley». Había tomado nota con plena satisfacción, una satisfacción, si te fijas, que no hacía sino confirmar mi espera, incluso mi certeza de ser reconocido en mis justos méritos. Cuando la expresión «ese fulano» volvió a llamarme la atención. ¿Por qué me llamaban ese fulano si me habían visto ya? Aunque no fuera más que en aquella circunstancia desfavorable, pero si al fin no podía dejar de serles bien conocido. Con un poco de habilidad enfoqué mejor mi telescopio y descubrí al pie del mismo cartel un renglón en caracteres un poco más pequeños. «¿Quién será? Vaya uno a saberlo», decía. ¿Se puede imaginar una desventura más grande? Los que tenían en sus manos los elementos para entender verdaderamente quién era yo no me habían reconocido, no habían relacionado este episodio laudable con el otro censurable ocurrido 200 millones de años antes. Por lo tanto, el episodio censurable seguía siéndome atribuido y este no. Este seguía siendo una anécdota impersonal anónima que no entraba a formar parte de la historia de nadie. Mi primer impulso fue desplegar un cartel. «¡Pero si soy yo!». Renuncié.
¿De qué hubiera servido? Lo habrían visto más de 100 millones de años después y con otros 300 y pico que habían pasado desde el momento X andaban por el medio millar de millones de años. Para estar seguro de ser comprendido hubiera tenido que especificar, sacar una vez más a relucir la vieja historia, es decir, justo lo que más quería evitar. Ahora ya no estaba tan seguro de mí mismo. Temía que tampoco las otras galaxias me dieran mayores satisfacciones. Los que me habían visto de manera parcial, fragmentaria, distraída, o habían entendido solo hasta cierto punto lo que sucedía, sin captar lo esencial, sin analizar los elementos de mi personalidad, que tomados por separado adquirían relieve. Un solo cartel decía lo que me esperaba. Realmente eres de ley. Me apresuré a hojear mi cuaderno para ver qué reacciones habían sido las de aquella galaxia en el momento X. Por casualidad, justo allí había aparecido el cartel "No se ve ni medio". En aquella zona del universo yo gozaba sin duda de la mejor consideración, no hay nada que decir. Finalmente hubiera debido alegrarme, en cambio no sentía ninguna satisfacción. Me di cuenta de que con estos admiradores míos, como estos no estaban entre los que antes podían haberse formado de mí una idea equivocada, de ellos no me importaba realmente nada. La prueba de que el momento Y desmintiera y borrara el momento X, ellos no podían dármela, y mi desasosiego continuaba, agravado por la larga duración y por no saber si sus causas no habían desaparecido o desaparecerían. Naturalmente, para los observadores dispersos en el universo, el momento X y el momento Y eran solamente dos de los innumerables momentos observables, y en realidad todas las noches en las constelaciones situadas a las más diversas distancias aparecían carteles que se referían a otros episodios, carteles que decían «Sigue así que vas bien», «Estás siempre ahí», «Mira lo que haces», «Te lo había dicho». Para cada uno de ellos podía hacer el cálculo, los años luz de aquí y allá, los años luz de allá a aquí, y establecer a qué episodios se referían todos los gestos de mi vida, todas las veces que me había metido el dedo en la nariz, todas las veces que había conseguido bajar del tranvía en movimiento, todavía estaban allí, viajando de una galaxia a otra, y eran tomados en cuenta, comentados, juzgados, comentarios y juicios no siempre pertinentes. La inscripción correspondía a la vez que había invertido 1/3 de mi sueldo en una suscripción de beneficencia. La inscripción «Esta vez me has gustado», a cuando había olvidado en el tren el manuscrito del tratado que me costó tantos años de estudio. Mi famosa lección inaugural en la Universidad de Gotinga había sido comentada con la inscripción «Cuidado con las corrientes de aire». En cierto sentido podía estar tranquilo. Nada de lo que hacía para bien o para mal se perdía del todo. Un eco siempre se salvaba. Más aún, muchos ecos que variaban de una punta a la otra del universo, en aquella esfera que se dilataba y generaba otras esferas, pero eran noticias inarmónicas, inesenciales, de las cuales no resultaba el nexo entre mis acciones y una nueva acción. No lograba explicar o corregir la otra, de manera que se sumaban una a la otra, con signo positivo o negativo, como en el larguísimo polinomio que no se deja reducir a una expresión más sencilla. ¿Qué podía hacer, llegado a ese punto? Seguir ocupándome del pasado era inútil. Hasta ese momento las cosas habían marchado como habían marchado. Tenía que arreglármelas para que marcharan mejor en el futuro. Lo importante era que de todo lo que hiciese resultaba claro lo esencial, dónde se ponía el acento, qué era lo que se debía observar y qué no. Conseguí un enorme cartel con un signo indicador de dirección, de los que tienen una mano en el índice, con el índice extendido. Cuando cumplía una acción sobre la cual quería llamar la atención, no tenía más que levantar el cartel tratando de que el índice apuntara al detalle más importante de la escena. Para los momentos en que, en cambio, prefería pasar inadvertido, me hice otro cartel con una mano que tendía el pulgar en la dirección opuesta a aquella a la que yo me dirigía, para desviar la atención. Bastaba que llevara conmigo aquellos carteles donde quiera que fuese y levantara uno u otro según las ocasiones. Era una operación a largo plazo, naturalmente. Los observadores situados a cientos de miles de milenios luz tardarían cientos de miles de milenios en percibir lo que yo hacía ahora, y yo tardaría otros cientos de miles de milenios en leer sus reacciones. Pero este era un retardo inevitable.
Había además otro inconveniente que no había previsto. ¿Qué debía hacer cuando notaba que había levantado el cartel equivocado? Por ejemplo, en cierto momento estaba seguro de que iba a realizar algo que me daría dignidad y prestigio. Me apresuraba a enarbolar el cartel con el índice apuntándome a mí y justo en aquel momento me metía en un berenjenal. Cometía un gafe imperdonable, una manifestación de miseria humana, como para hundirse bajo tierra de vergüenza. Pero la partida estaba jugada. Aquella imagen con su buen cartel indicador apuntando allí navegaba por el espacio. Nadie podía detenerla ya. Devoraba los años luz, se propagaba por las galaxias, suscitaba en los millones de siglos venideros comentarios y risas y fruncimientos de nariz, que desde el fondo de los milenios volverían a mí y me obligarían a justificaciones todavía más torpes, a desmañadas tentativas de rectificación. Otro día, en cambio, debía enfrentarme a una situación desagradable, uno de esos azares de la vida por los que estamos obligados a pasar, sabiendo ya que cualquier giro que tomen no hay modo de salir bien parado. Me escudé en el cartel con el pulgar señalando hacia el lado opuesto y seguí. Inesperadamente, en aquella situación tan delicada y espinosa, di pruebas de una prontitud de espíritu, un equilibrio, un donaire, una resolución en las decisiones que nadie, y mucho menos yo mismo, habría sospechado, jamás en mí. Prodigué de improviso una reserva de dones que presuponen la larga maduración de un carácter, y entre tanto el cartel distraía las miradas de los observadores haciéndolas converger en un vaso de peonías que había al lado. Casos como estos, que al principio consideraba solo como excepciones y frutos de la inexperiencia, me sucedían cada vez con mayor frecuencia. Demasiado tarde comprendía que hubiera debido señalar lo que no quería hacer ver y esconder lo que había señalado. No había manera de llegar antes que la imagen y advertir que no se debía tomar en cuenta el cartel. Probé hacerme un tercer cartel con la inscripción "No vale". Para levantarlo cuando quería desmentir el cartel anterior, pero en cada galaxia esta imagen sería vista solo después de la que hubiera debido corregir y el mal ya estaba hecho y no podía sino añadir una figura ridícula más para neutralizar la cual un nuevo cartel, el "no vale, no vale", sería igualmente inútil. Seguía viviendo a la espera del momento remoto en que desde las galaxias llegarían comentarios a los nuevos episodios cargados para mí de incomodidad y desazón, y yo podría contraatacar lanzándoles mis mensajes de respuesta, que ya estudiaba, graduados según los casos. Entretanto, las galaxias con las cuales estaba más comprometido giraban ya, atravesando el umbral de los miles de millones de años luz, a tal velocidad que para alcanzarlas mis mensajes tendrían que afanarse a través del espacio aferrándose a su aceleración de fuga. Una por una desaparecerían entonces del último horizonte de los 10.000 millones de años luz, más allá del cual ningún objeto visible puede ser visto, y se llevarían consigo un juicio en adelante irrevocable. Y pensando en ese juicio, que ya no podría cambiar, tuve de pronto como un sentimiento de alivio, como si el sosiego solo pudiera venirme cuando a aquel arbitrario registro de malentendidos no hubiera nada que añadir ni que quitar, y me parecía que las galaxias que iban reduciéndose a la última cola del rayo luminoso salido fuera de la esfera de la oscuridad llevaban consigo la única verdad posible sobre mí mismo, y no veía la hora en que siguieran todas, una por una, este camino.